¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Noticias 22. El 27 de agosto de 1870 nació en Tepic, Nayarit, uno de los máximos representantes de la lírica nacional, Amado Nervo. Con motivo de los 150 años de su natalicio, en 2020 se consagraron varias actividades a la memoria del autor de La Amada Inmóvil. Y esta noche dedicamos esta emisión, esperando que la disfruten. Nivada presenta. Ahí están mis canciones, ahí están mis poemas. Allá en mis años mozos, adiviné del arte la armonía y el ritmo, caros al musajeta. Y pudiendo ser rico, preferí ser poeta. Bueno, Amado Nervo fue efectivamente no solo poeta, un poeta que transitó por varias etapas, sino que fue un gran narrador, fue un gran cronista y un gran ensayista. Bueno, como cronista fue también un gran periodista. Tiene cuentos de verdad muy bellos. Nervo nos da esta sorpresa de que frente al descrédito de ser tachado y considerado cursi por varias décadas del siglo XX, tiene una permanencia popular muy fuerte que también trascendió al ámbito de la música, del bolero. Fue fundador del periodismo rosa de alguna manera, porque escribió crónicas de sociales en los periódicos de Mazatlán, precursor de la ciencia ficción moderna en México, escribió un texto maravilloso, La Última Guerra, que prefigura a George Orwell y su granja de animales. Fue el gran redescubridor de Sor Juana. El 27 de agosto de 1870 nació en Tepic el periodista, poeta, ensayista y novelista Amado Nervo, referente de las letras hispanoamericanas en los albores del siglo XX, cuyos versos siguen resonando en el imaginario literario a un siglo de su deceso. Fue precisamente la muerte una de sus principales obsesiones poéticas y parte ineludible de su biografía. El mayor de 7 hermanos y 2 primas carnales. Cuando estaba por cumplir 13 años, tuvo que enfrentar el deceso de su padre y convertirse en la cabeza de la familia. O sea, es notable pensar que cuando Amado Nervo estudia, hay 26 seminarios religiosos en México y solo 12 preparatorias. Es decir, la educación religiosa es muchísimo más fuerte que la educación laica. Y la mayoría de la gente, el contacto que tiene con cierta noción de la espiritualidad, pues son las misas de los domingos. Y de pronto aparecen los recitales de poesía como un espacio alterno donde también hay una espiritualidad, pero de otro orden, y donde hay un elemento de cierta transgresión y se habla de romanticismo, se habla de amor. Entonces, los poetas de ese entonces se convierten en auténticos catalizadores del sentimiento colectivo. Digamos que hay distintas etapas en la crónica de Nervo. Una primera etapa que es más un flaneur, cuando se ve obligado en Mazatlán, por ejemplo, a comentar las fiestas populares o un determinado acontecimiento. Pensemos que en el Correo de la Tarde, donde hace este periodismo, no hay todavía fotografía, entonces tiene que ser un cronista muy descriptivo, tanto de los ambientes, de las plazas, de las calles, como de los hechos sociales, los bailes de fin de año. El oficio periodístico sería su puerta de entrada al círculo literario de la Ciudad de México, a donde arribó en 1894. Están por iniciar estas grandes empresas editoriales de Rafael Reyes Espíndola, El Mundo, El Imparcial, incluso después una revista
que se llama Cómico, que dirige Nervo por un tiempo y donde publica su novela tan popular, El donador de almas. Y ahí todavía es paseante. En la columna Fuegos Fatuos ya va entrando gradualmente también la discusión del campo literario. ¿Quiénes son los poetas? ¿Qué función cumplen en la sociedad? Pensemos en la narrativa, pensemos en la primera novela que escribe, que es Pascual Aguilera, ambientada en sus trópicos, como él dice, y con una muy fuerte carga naturalista, una historia cruda, una historia lograda, pero que no la publica hasta años después, cuando ya la incluye en un libro de 1906, Otras vidas, junto con El bachiller, que es simbolista, que es algo decadente, que está en esta espiritualidad fin de siglo, y ahí entra El donador de almas, que ya tiene la búsqueda y también el sentido del humor, la irreverencia el pensamiento hacia el pensamiento teosófico. El bachiller, que habla de ese suplicio de Orígenes, el padre de la iglesia, que para no sentir deseo sexual se mutila, se castra. Eso lo hace el personaje de Nervo, cosa que la literatura española no se permitía en ese momento, y sí aquí la mexicana. Pascual Aguilera, que también es otra novela que también trata de lo mismo, él trata de seducir a su madrastra, pero ese sí, la fuerza para consumar ese incesto. El donador de almas, que es una persona que aloja en sí dos almas, logra que el alma de su amada entre en él, y es una persona con dos almas. Eso es muy pues extraño, es una narrativa extraña. Pienso en El donador de almas, que es una historia fabulosa de un hombre que recibe en suerte el alma de una mujer y él tiene en su cabeza dos sexos. El propio Nervo dice es un caso de hermafroditismo intelectual. Es una comedia de un hombre donde dos sexos se pelean en su propio cerebro. Es una historia de amor, la famosa historia de las almas gemelas. Pero ¿qué sucede cuando las dos almas gemelas están encerradas en el mismo lugar y cuando ese mismo lugar es tu propia cabeza? Entonces de pronto llega la idea de me tengo que divorciar de mi alma gemela, pero ¿cómo sacas a un alma que ya está en tu cabeza? Entonces es una comedia profundamente moderna, escrita en 1899 y que prefigura buena parte de la narrativa posterior en el siglo XX. Si pensamos en su narrativa, en sus novelas, en sus cuentos, siempre vamos a encontrar rasgos constantes de modernidad, como serían el humor, la brevedad, los juegos espaciotemporales, ¿no? Se queda atrás el primer Nervo, que tiene ciertos rasgos nacionalistas, y también deja atrás pues aquellos poemas que había escrito por encargo para conmemorar la historia de los niños héroes, etc. En la trayectoria poética de Amado Nervo hay una progresiva decantación de las formas. Él empieza junto con Rubén Darío, que fue gran amigo de él, creando mundos fantásticos y empieza utilizando las palabras como joyas y crean personajes que son señores que viven en jardines encantados, con grandes palacios, en donde cortejan ninfas, de preferencia rubias. Entonces crean toda esta imaginería muy propia del modernismo, en donde desatan una fantasía, pero que de alguna manera es una fantasía arribista, es quizá la fantasía de la clase media que trata de encontrar sus propias riquezas, las busca en el lenguaje, y estos poetas tratan de crear estos mundos privilegiados para ellos. Entonces hay una idea del lenguaje como tesoro y de la retórica como el derroche de ese lenguaje. O sea, el gran virtuoso de la lengua se da el lujo de lanzarte esmeraldas, rubíes, perlas y otras joyas que él convierte en algo importante, porque sus palabras son un producto de orfebrería. Entonces ese es el primer Amado Nervo.
fue el gran redescubridor de Sor Juana. Nervo va en un tren, se le descompone la locomotora en Nepantla, se baja y dice: estoy en el territorio de Sor Juana. ¿Qué es esto? Dice: tenemos que reivindicar a esta gran escritora del siglo de oro mexicano, y escribe Juana de Asbaje, que es la obra que vuelve a situar a Sor Juana en la discusión cultural en México, lo cual es notabilísimo. Justo Sierra le asigna, cuando va en 1905 a Madrid, que envíe artículos sobre la lengua y la literatura para el boletín del Ministerio de Instrucción Pública. Entonces, estos textos los leían los profesores, y de esa manera también se divulga el pensamiento de Nervo, que por décadas pues tuvo una fuerte presencia escolar, porque la poesía cumplía esta intención de ser leída, de ser declamada. La poesía de Nervo es fácilmente recordable por su magia verbal, ¿no? O sea, de niño yo aprendí a los 8 o 9 años el poema sobre los niños héroes, ¿no? Y era un poema que yo no comprendía, y hasta la fecha me cuesta trabajo entender qué dice, pero que se te queda por la magia verbal de ese poema, ¿no? Como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor, ¿no? Como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor. A los 8 años no lo entiendes, y probablemente ahora tampoco muchos lo entienden, pero tiene esta música verbal que se te queda, ¿no? Y eso tiene Nervo, esa fuerza musical del idioma. Gracias al periódico El Imparcial, emprendió el primero de sus 2 grandes viajes a Europa en el año 1900. En 1905, tras ser nombrado segundo secretario de la Embajada de México en España, comenzó su segunda aventura en el viejo continente, donde permaneció 13 años y escribió muchas de sus obras cumbre. Con el cambio, con el triunfo de Madero, él ve un futuro promisorio, porque sabe que va Justo Sierra, precisamente, ¿no? A Justo Sierra lo nombran ministro, embajador en España, y bueno, pues tenían excelente relación. Nervo está preparando la llegada de Justo Sierra, pero en el camino se va enfermando Justo Sierra y fallece muy poco después de presentar sus cartas credenciales en la corte. Hasta que en 1914, el proceso revolucionario que se vivía en México lo dejó sin cargo oficial. Y aquí también surge el Nervo periodista, el Nervo que sabe que puede vivir de su pluma, porque cuando se queda cesante, le notifican que está cesante, en las cortes españolas proponen que se le otorgue una pensión, y él la rechaza en una carta pública, dice: lo agradezco mucho, pero puedo vivir con poco y puedo vivir de mi pluma. Entonces es cuando intensifica mucho el envío de sus colaboraciones a América del Sur. Entonces esos ensayos mezclan todo, mezclan la narrativa, mezclan la imaginación, la ciencia y de algún modo la poesía, ¿no? Eso es lo que está en Nervo. Fue un hombre que se dedicó a investigar eso. Te decía que en sus reportajes va a buscar al fotógrafo que fotografía fantasmas, pero visitó marqueses, princesas, reyes, porque le tocaba ir como ministro a conocer toda esa vida. Es una vida, pues yo creo que muy gozosa. Por suerte a Amado Nervo le tocó la bella época, como decía también José Emilio Pacheco: quien no conoció el mundo antes de 1918 no sabrá nunca lo que fue la dulzura de vivir, eso decían. Como leía mucha prensa francesa y de otras capitales europeas, pues muchas veces sus textos son eso, ¿no? Es divulgar un acontecimiento, divulgar la aparición de un libro. Por ejemplo, cuando aparece el movimiento futurista de Marinetti
Él lo comenta, lo reseña, traduce el manifiesto, lo envía a México. En la medida en que se cierran los periódicos en la Ciudad de México o se restringen por la revolución y terminan estas empresas de Reyes Espíndola, él se abre el camino de las publicaciones de América del Sur, de La Nación, de Caras y Caretas, de revistas de otras capitales, y eso es lo que le da también esa dimensión tan popular que reconoce Venustiano Carranza en 1918 para enviarlo como ministro mexicano. Entonces, ante todo, hay un autor moderno, un autor en una situación de mercado, en una situación donde la crónica, sus relatos, sus novelas cortas, siempre son una mercancía, pero él sabe para quién está escribiendo y sabe dialogar con ese público. Nervo lo que tiene es esta conciencia de que ser mexicano es ser universal. ¿Por qué? Por los viajes, por la diplomacia, porque llega a España y entra en contacto con Unamuno, con los Machado, con los escritores que están en ascenso, y llega Alfonso Reyes también a España, ¿no? Entonces, digamos, sabe dialogar con los escritores de su época, se interesa, como decía, por el movimiento futurista. Entonces, no es un autor que esté defendiendo un nacionalismo, sino que está pensando en cómo el modernismo abrió cauces para la modernidad. Y también con la conciencia de que todo es finito. El papá de Miguel de Unamuno vivió en Tepic, entonces tenía en su casa en España cosas de Nayarit, y había algo en Unamuno que siempre yo lo podría juntar. Hay algo en ambos. Era más joven Unamuno, pero ese dolor por la existencia, esa cosa que uno no puede explicar de lo religioso, es decir, esa dualidad en que uno no sabe si creer o no, la tenían ambos. San Manuel Bueno Mártir, la noveleta de Unamuno, expresa ese dolor que yo compararía mucho con Nervo. Hay algo de fin de siglo, de inicio de un siglo que los une, ¿no? Hay algo de esa época. La vocación por la astronomía viene de su primer colegio en Jacona. Tuvo la suerte de que su madre decidiera enviarlo de Tepic a los 13 años a este colegio de Jacona de padres ilustrados, y después pues muy abierto a la espiritualidad, a la religiosidad y a la difusión de noticias por medio de la crónica. Desarrolla esta pasión por la astronomía, piensa que la poesía escrita y la ciencia pueden reflejar los misterios de la naturaleza y de la condición humana, y hay poemas que escribe junto con los poemas tan doloridos de la amada inmóvil, en donde lo que tenemos es este interés por estar escudriñando en la conciencia, pero desde una diversidad de intereses que no son nada más los estéticos, sino también los científicos. Ellos pertenecen a un momento del modernismo muy lleno de esas ciencias, de la metempsicosis, del ocultismo, del espiritismo, es decir, la transmigración de las almas. Eso los unió, y eso es algo que yo creo que los resume un poco. Los dos pensaban que lo visible descansaba sobre un fondo invisible. De ahí que la idea de ciencia que tenía Amado Nervo era una idea más bien poética. También con el paso de las 2 primeras décadas del siglo XX, vemos efectivamente cómo Nervo se va haciendo un mayor divulgador de la ciencia,
y cómo ese pensamiento de la época va a entrar en su prosa, en su narrativa fantástica, en la crónica, siempre atento a por dónde va el movimiento de las ideas para poderlas comunicar. Fue el autor del primer cuento de ciencia ficción mexicano, que ya es conocido, es una especie de rebelión en la granja, son los animales que toman el poder, ¿no? Dentro de muchos milenios, los animales logran conciencia, pero hay otros, porque por ejemplo, Un sueño, que se llama Mencía o Un sueño, es un cuento fácilmente equiparable a lo mejor de Cortázar. Es un rey del siglo XX, sueco, que tiene un sueño. Sueña que es un platero español del siglo XVI que conoce al Greco, que le vende plata y que hace cosas de madera y que va con el Greco y lo conoce y lo ve pintar. Y conforme avanza la narración, uno se da cuenta que no es así, es al revés. Es un platero del siglo XVI que sueña que es un rey del siglo XX. Tenemos también los vínculos del narrador con la ciencia ficción, siguiendo a los escritores del XIX que marcaron el camino, como Wells, como Verne. Qué curioso que lleve Amado Nervo la ciencia ficción a la poesía. ¿Quién será en un futuro no remoto el Cristóbal Colón de otro planeta? Cuando él dice, sí es cierto que va a llegar a donde solo han llegado los sueños de los poetas, porque él era astrónomo. Hay fotos de él con su telescopio. Edgar Allan Poe tenía otro telescopio y Nervo fue de los que hablaron de la traducción del cuervo. Tiene un ensayo acerca de lo que significa traducir el cuervo y Nervo es el que nos dice ya todo está dicho, pero digámoslo de una nueva manera. Eso es la moraleja que saca Nervo después de leer a Poe, porque Poe nos dice que él inventó formas de verso. Y de hecho ese poema de ¿Quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de otro planeta? Tiene versos nuevos. Nervo experimenta nuevas combinaciones también rítmicas, métricas, cosas que no se habían hecho, aparecen por primera vez en Amado Nervo. Y de alguna manera, por sus intereses místicos, por sus intereses espirituales, su conocimiento de la teosofía, de distintas religiones, empieza a pensarse cada vez más como un intercesor entre, digámoslo así, fuerzas sobrenaturales o fuerzas que demuestran que la realidad de la naturaleza es sagrada y la gente que escucha sus poemas. Entonces él se ve como este filtro, pues, entre lo trascendente y la gente común. Fue gran admirador de Kempis, y Kempis, Tomás de Kempis, o sea, Tomás de Kempen, porque era el lugar, hoy es Bélgica, donde se encontraba el convento en que vivió este monje, pues casi renacentista. Fue un hombre que se dedicó a hablar con los monjes de su convento y a consolarlos de la vida, de la muerte, del paso del tiempo, de la vejez, de las enfermedades. Hablaba con ellos, pero su receta era seguir a Cristo. Como decían aquí en México, toma tu cruz y sigue a Jesús. Eso era más o menos lo que quería hacer Amado Nervo, es decir, que en el momento en que tú conocías a Cristo, en que conocías que era la única doctrina que te salvaba del paso del tiempo, te curabas de la tristeza, te curabas del amor, te curabas en fin, del dolor que significaba la vida. El suceso que más hondo calaría en su espíritu sería el deceso de Ana Cecilia Luisa Daillés, el gran amor de su vida, a quien conoció en 1901 durante su breve estancia en París. El idilio perduró hasta 1912, cuando su musa pereció de fiebre tifoidea. Sabe que la poesía debe buscar un bálsamo para las inquietudes, para el dolor humano, y además esto también tiene que ver con su proceso de sanación por la gran pérdida de la madre inmóvil, de Ana Cecilia, que fallece en 1912, y digamos que de ahí hasta 1918 hay todo un proceso de búsqueda espiritual
Y por eso el primer poema de Amado Nervo, el primer poema famoso, que es La Hermana Agua, de lo que se trata es de eso, de decirle a la vida, yo quiero ser como el agua. Si tú me dices que yo sea un charco, voy a ser un charco. Si tú quieres que yo suba como el vapor, voy a subir. Si tú quieres que descienda como un río, voy a descender. Si tú quieres que viva oculto, pero mi pensamiento se dedique a fecundar las raíces de los árboles, eso voy a hacer. Y esa fue la filosofía de Nervo. La retomó dolorosamente más tarde, cuando murió Ana Cecilia Luisa Daillé, su amada inmóvil, y él dijo, ni modo, yo prometí a la vida plegarme y me pliego, no se reveló a la muerte de ella. Eso es interesante en él, que él siente que de la visión del abismo puede brotar la transformación espiritual. Entonces él se manifiesta como eso, como una especie de, como San Agustín, como un pecador arrepentido que por haber caído muy bajo puede vislumbrar cosas más altas y seduce a muchísimas personas. Esa es una doctrina que explica Alfonso Reyes en su libro Tránsito de Amado Nervo, como una doctrina de pensamiento, ¿no? Quizá, pues puede ser, lo puede poner uno muchos peros, pero sí fue una doctrina que siguió mucha gente durante mucho tiempo, es decir, una manera de tratar de que la vida no doliera, ¿no? Una manera más allá del catolicismo, Alfonso Reyes le llamaba jesuitismo, es decir, no ponerle resistencia a la vida. Este divulgador de una espiritualidad, de una religiosidad que sin duda se va transformando y que, bueno, contrasta mucho cuando leemos los primeros textos de Nervo en Zamora, que están impregnados de catolicismo, con las últimas etapas en donde se ha abierto a la religiosidad oriental. En algún momento dice, mi trayectoria no tiene tanto que ver conmigo, sino con la sinceridad de mi vida. Es decir, yo no me he hecho a mí mismo de una manera artificial, sino que al contrario, he asumido un discurso totalmente franco y espontáneo. Curiosamente, a los críticos de la época les interesa más el primer Nervo virtuoso que jugaba con las formas, con el ritmo, con el verso. Les interesa menos este hombre casi conversacional, tan directo. Finalmente se conocieron en París y pues fue una relación, pues por lo menos de toda la vida, aunque fueron pocos años los que siguieron. Murió Rubén Darío en 16, Amado Nervo en 19. Fue una relación que los tocó siempre. Compartieron un departamento, fueron roomies en estos términos. Rubén Darío le escribió poemas, cartas a Amado Nervo. De hecho, en el departamento que compartían fue donde Amado Nervo escuchó esa gota de agua que caía sobre un techo de zinc que le inspiró la Hermana Agua, porque él pensaba que la Hermana Agua le estaba hablando a él. Se da una amistad con ciertas distancias. Yo deduzco que Nervo le tenía cierta distancia por el alcoholismo de Darío, que era muy fuerte. Pero sí hay un aprecio enorme y Darío habla, escribe bien sobre Nervo. Hay una correspondencia cuando escriben, cuando hacen crítica de sus obras. Es realmente un trabajo de ascensión cultural extraordinario. Lo llama arribismo Ángel Rama porque requieren desde luego de contactos, de apoyos, de que uno escriba bien del otro, de redes, de cartas, todo. En aquella época muy anterior a Internet, logran tener una red internacional de gente que va creando todo un movimiento. Entonces el modernismo tiene que ver con eso, con las ilusiones de una naciente clase media y además de gente que viene de sectores poco favorecidos de América Latina y que quieren anhelar la posibilidad de estar en el gran mundo y en cierta forma inventan ese gran mundo, porque entonces viene toda esta época en que los poetas están emprincesados, ¿no? Pero justamente están tratando de apropiarse a través de las palabras de ese mundo suntuoso del cosmopolitismo. Y en buena medida lo logran. Y luego también ocurre que con el fallecimiento de Rubén Darío en 1916,
pues la figura que queda, la figura central que queda en toda Latinoamérica es Amado Nervo. No hay otro prestigio como el suyo, pero lo interesante es que el prestigio no estaba dado solo por la poesía, sino por toda esa presencia de su enorme prosa, una cantidad de prosa que escribió y que distribuyó en todas las capitales que pudo, y que con el tiempo pues también se volvió un dolor de cabeza para los editores, porque muchas veces el mismo texto podía cambiar de título. Alfonso Reyes, que llega en España, como has recordado, se vuelve después el primer editor de Nervo y sufre, ¿no? Estos rompecabezas, estas barajas de textos que le deja por ahí Nervo en su departamento y con las que se hacen las primeras obras en España. Es el primer autor de novela corta, tirajes masivos, porque todas las que publica en España aparecen en las colecciones de kiosco, y siempre esto le va a dar una dimensión de popularidad. Para Alfonso Reyes fue un personaje misterioso, un personaje que de algún modo fue también una guía y pues fatalmente también un personaje del que se tenía que separar. Sin embargo, yo creo que atrajo grandemente Amado Nervo a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes convence a la familia de Nervo de que se publiquen las obras para evitar la piratería. Como el nombre era popular, como era muy fácil que se saliera de control la reimpresión de obras, tratan de tener un control sobre el copy, sobre los derechos de autor, y entonces encuentran a un editor en España que tiene una visión muy aguda, Alfonso Ruiz Castillo, y hacen varias reimpresiones de esas primeras obras. Ahí Alfonso Reyes saca los libros inéditos La Amada Inmóvil, los últimos de esta poesía que tiene pues distintas vertientes de espiritualidad y religiosidad, ¿no? En 1918, regresó a México, aquejado por una nefritis crónica que no le impidió aceptar un nuevo cargo diplomático como ministro plenipotenciario de México en Uruguay y Argentina. Él suponía que lo podían enviar a alguna capital europea y aquí recibe la sorpresa de que lo nombran ministro para Argentina, Uruguay y Paraguay, y lo nombran porque Carranza necesita una figura popular allá, alguien experimentado en los medios, alguien experimentado en la diplomacia, y que vaya a cabildear el reconocimiento, el apoyo de los países de América del Sur para obtener el reconocimiento de los Estados Unidos. Porque Venustiano Carranza tiene una idea de política exterior muy interesante, que es una idea de competir con la hegemonía de los Estados Unidos, y dice, no podemos tener una fuerza económica equivalente a la de los Estados Unidos, pero nosotros tenemos algo que Estados Unidos no tiene. Tenemos una riqueza cultural inaudita. Entonces se le ocurre a Venustiano Carranza nombrar en cargos diplomáticos a grandes escritores para que América Latina, a través de ellos, entienda la grandeza de México. Entonces, eso es por lo que Amado Nervo va a dar a Uruguay, posteriormente Alfonso Reyes a Argentina, y Tablada está en el servicio exterior, y muchos otros intelectuales mexicanos participan de esta idea de Carranza de hacer una diplomacia cultural para contrarrestar la diplomacia económica de Estados Unidos. Entonces, el papel de Nervo en ese sentido es estratégico. La prensa lo entrevistan mucho en Buenos Aires, le hacen homenajes, es una gran figura, lo invitan a eventos, a congresos, y Leopoldo Lugones llega a decir que cuando los países no tienen mucho que intercambiar, pues es excelente que cuando menos se envíen poetas, ¿no? Una figura como Nervo, con toda esa popularidad que tenía ya.
Fue un hombre muy valorado en otras lenguas, en otros países, en el continente. Bueno, de verdad fue, eso sí, pues no hay que soslayarlo, un personaje querido, bueno, admirado por Borges. Borges se sabía a Amado Nervo, Borges se enorgullecía de explicar a Amado Nervo, y Miguel Capistrán también en uno de sus últimos trabajos recuperó una conferencia que Borges dio sobre el pensamiento pues poético filosófico de Amado Nervo. El propio Borges en 1969 en un homenaje dice que Nervo representa quizá más que Darío la idea que tenemos del poeta como este ser sensible que nos representa y que encuentra las palabras, que inventa las palabras para que podamos entendernos también como seres humanos. Es que él llegó a principios de 1919 a Argentina, después de dar una vuelta. Él estaba en México, pero para llegar a Argentina tuvo que irse en tren, primero por Nuevo Laredo, Nueva York, y llegar a Francia. Pero en Francia no había, a Inglaterra, pero en Inglaterra no había barcos para Argentina a causa de la Primera Guerra Mundial y de la gripe que estaba en ese momento muy fuerte, la gripe española, la influenza española. Y entonces lo que hizo fue irse a Francia, y en Francia tomó un barco que lo llevaron por Senegal, Brasil y llegar a Argentina. Esa fue la vuelta que él dio, y se tardó meses. Y pasaba por la calle y todo el mundo lo quería conocer, se le acercaban. El propio Borges recordaba que era toda una celebridad Amado Nervo, pero lo mandaron a Uruguay a presidir el Congreso del Niño, donde estuvo pues varios días, y presidiendo una de las juntas le dio una crisis y lo llevaron se desmayó, ya era una contaminación generalizada de su sangre. Fue a estar en un hotel que daba al mar, le pidió a la servidumbre del hotel que fuera a verlo el día en que murió, y él les dio las gracias a cada uno de ellos por haberlo atendido, y después que se fue pidió que le abrieran la ventana para morir viendo el sol. Murió una madrugada. El 24 de mayo de 1919, a solo unos días de su arribo a la ciudad de Montevideo, falleció el Vate Nayarita. El gobierno uruguayo decretó 3 días de duelo con la bandera media asta y nombró a Nervo príncipe de los poetas continentales. 6 meses duró la odisea de repatriar sus restos a México a bordo de un barco de guerra. Llegó al puerto de Veracruz el 10 de noviembre. 4 días después, fue velado en el patio principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y trasladado a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Fue uno de los poetas más leídos jamás en la historia, como se confirmó con su multitudinario funeral, ¿no? Las mujeres se desmayan al escuchar sus poemas de amor, luego miles de pañuelos blancos despiden la embarcación, y así sucesivamente hasta que llega a Veracruz. Es recibido con una salva de 21 cañonazos, lo traen en un tren, lo velan en la Universidad Nacional y finalmente lo entierran en la entonces Rotonda de los Hombres Ilustres. De acuerdo con Carlos Monsiváis, 1/3 parte de los habitantes de la Ciudad de México asistieron a su funeral. Nunca jamás un entierro había sido tan concurrido. Entonces esto habla de un poeta que supo conectar en su tiempo con el sentimiento, con la sensibilidad de la gente. Está la popularidad y el arquetipo del poeta y la dimensión política continental que le da el gobierno de Carranza, y el hecho de que sea una figura que reúne todas esas dimensiones no se va a repetir en décadas. La verdad es que Alfonso Reyes intenta, en el libro Tránsito de Amado Nervo, trata de decirnos que hay un mensaje a futuro para que los próximos lectores de siguientes generaciones puedan acercarse
a ese Amado Nervo. Finalmente nos deja un poema dedicado a la muerte de Amado Nervo, en que, bueno, yo creo que es finalmente un retrato muy intenso, chiquito, como pensaba, como vislumbraba Reyes a Nervo, casi etéreo. Decía: cabías en una nuez. Dice que es muy pronto decirnos que te mueres de una vez, como si uno se pudiera ir muriendo de poquito a poquito. Él no concebía que Amado Nervo se muriera de una sola vez y para siempre. Lo que pasa es que después ha habido una biografía post-mortem, digámoslo así, que habla de que Amado Nervo fue visto con mucho desdén por los poetas posteriores. Aunque Bernardo Ortiz de Montellano, que era de los contemporáneos, sí lo quería, la verdad es que Jorge Cuesta, Salvador Novo, Villaurrutia lo vieron con mucho desdén. Se supone también que fue en la antología de poesía contemporánea que firmó Jorge Cuesta, pero que hicieron todos los de su grupo, la nota la había escrito Cuesta, y lo que decía era que Amado Nervo ya había caído en un desnudamiento lírico, es decir, que se había entregado completamente, había dicho: me voy a desnudar para que mis lectores sepan quién soy. Y cuando terminó de desnudarse, pues la gente se volteó pasipúdicamente para no verlo encuerado, es decir, que no tenía más que miserias que entregar de algún modo. Los poetas posteriores consideraron que Amado Nervo, si bien tenía un ritmo extraordinario y había incursionado en el modernismo de una manera muy exitosa, parecía ya un poeta anticuado, un tanto ridículo, por no decir cursi. Entonces los cultivadores del verso libre, las vanguardias, le dieron la espalda. Entonces cuando yo empiezo a leer Amado Nervo, es un poeta anticuado, arcaico. Yo creo que esas lecturas empobrecieron a un personaje riquísimo, de verdad, un personaje que tiene mucho más de lo que pensamos, una manera, si tú quieres, muy poética de ver la ciencia, una manera de relacionarse con el espíritu, quizá un poco incómoda, porque su manera, digamos, prefreudiana era una manera también muy misteriosa de ver el espíritu, de ver la transmigración. El amor también es muy incómodo en su manera de ver, porque él confiesa estar enamorado de una muerta. Hay un libro espléndido para mi generación, que es La Crónica de la Poesía Mexicana, de José Joaquín Blanco, autor un par de años mayor que yo, que hace un panorama, siendo él muy joven pero muy erudito, de lo que es la poesía de nuestro país. Y ahí describe a Nervo tal y como nosotros lo veíamos, como un poeta anticuado, arribista, sentimental, etc. Y quedó para nosotros como ese poeta que teníamos que recitar por fuerza cuando hablábamos de los niños héroes y teníamos que recitar su poema al respecto, cuando se hablaba de la raza de bronce. O sea, un poeta oficial poco interesante. Con los años esto cambió y es una de las cosas maravillosas de la literatura, que un escritor tiene muchas maneras de ser entendido. Lo último que yo recuerdo haber platicado con José Emilio Pacheco acerca de Amado Nervo fue que le dije, estábamos platicando y me dijo un día: Octavio Paz fue uno de los grandes lectores de poesía, y yo por picar o por, no sé, le dije: oye, José Emilio, ¿por qué dices tú que Octavio Paz era tan buen lector de poesía si no comprendió ni a Manuel Gutiérrez Nájera ni a Amado Nervo? Entonces José Emilio me dijo: mira, te voy a decir que la última vez que hablé yo con Octavio Paz, me dijo: José Emilio, yo tengo una culpa, me voy a morir y no voy a poder escribir un artículo reivindicatorio sobre Amado Nervo. Algunas excepciones hay al respecto, como la del poeta Carlos Pellicer, que dice: no, a mí lo que más me interesa es lo genuino de él, y lo genuino está en la última parte de su trayectoria. También una vez que fui a visitar a José Luis Martínez, yo le dije: ¿cuáles son sus 3 escritores favoritos del siglo XX? Me dijo: Ramón López Velarde, Alfonso Reyes y Amado Nervo, por sobre Rulfo y sobre Octavio Paz. Pero lo que a mí más me cautivó fue no tanto su poesía, sino el fenómeno que él representa, es decir, un poeta múltiple y que también dentro de su ejecutoria literaria tuvo muchas vertientes.
No se ha visto a Amado Nervo como un representante de la revolución, tampoco se le ha visto como un poeta del siglo XX, se le considera un poeta del siglo XIX, cuando la verdad es que su primer libro es de 1895, el último de 1919, entonces quiere decir que es sobre todo un poeta del siglo XX. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos, Porfirio? Pues desde que te casaste, entonces se acabaron aquellos años gloriosos, ¿eh? ¡Oh, qué tiempos aquellos, eh! Y qué fiestas, Porfirio. Hoy todo es mecánico y desabrido. Hasta las palabras suenan lo mismo. Fonógrafos, fotógrafos, telégrafos, teléfonos. Taquígrafos, mecanógrafos, termómetros, cinematógrafos. Ah, el mundo está loco, Porfirio. Ha habido una relación doble con el porfiriato. Se le quiso sepultar, digamos, en cierto momento, pero los años 50 fueron un momento muy interesante porque finales de los 40, principios de los 50, volvió una segunda ola de porfirismo. Se ve en el cine, yo bailé con don Porfirio, don Susanito Peñafiel y Somellera. Por cierto, que tiene una película Pardavé, en que están las sombras junto a él, de Amado Nervo, de Luis Urbina, de Díaz Mirón. Hay varias personas y uno de ellos es un actor idéntico a Nervo, creo que es en el Gran Macaquicus. Yo fui a Caracas y hasta el Perú, y a varios reyes traté de tú. Dejó gran fama en el Brasil, el Macaquicus que cante ahí. La construcción del poeta Cursi pues sirvió mucho a las vanguardias para atacar esa dimensión popular de Nervo, pero lo que no se vio es cómo iba a preservarse su obra en el bolero, en donde somos tremendamente estridentes, ¿no?, y sentimentales. Y de hecho, el más famoso de sus poemarios, La Amada Inmóvil, que tiene que ver con la muerte de Ana Cecilia Dayés, que fue su mujer, y que es un mea culpa gigantesco porque él sintió que no había hecho lo suficiente para salvar a esta mujer de la muerte. Ese poema, que es un acto de desahogo muy espontáneo, es quizá el que lo convierte ya en el poeta definitivo de América Latina. Entonces, en efecto, hay una decantación de la forma y esta progresiva sinceridad que se va acercando, me parece, y eso es uno de los grandes temas a analizar en Amado Nervo, quizá ya no tanto a la poesía, sino a otras formas de la expresión, como las letras de la canción romántica. Amado Nervo escribió una zarzuela que fracasó, le interesaba desde luego la música y tenía un sentido extraordinariamente musical en su poesía. De hecho, la música de la poesía ya está ahí, está en las letras, no es necesario sonorizarla muchas veces porque tiene una resonancia a partir del lenguaje. Cuando Claude Debussy abordó a Verlaine para decirle, oye, quiero musicalizar algunos de tus poemas, Verlaine le dijo, perdón, pero yo creí que ya tenían música, porque la poesía en sí misma es una forma de la música, y en Nervo hay un ritmo muy marcado. Flor de mayo, como un rayo de la tarde se moría. Desde 1916, 15, cuando él vino a dejar a Margarita, fue a una fiesta aquí en la Ciudad de México y leyó cosas de sus nuevas producciones. Y a esa fiesta fue un compositor que se llamaba Mario Talavera, un compositor de Orizaba, y él lo escuchó leer poemas de La Amada Inmóvil. Muchachita mía, Gloria y ufanía de mi atardecer. Ese es uno de los poemas que leyó. Y el otro poema que leyó, Gratia plena. Entonces, Mario Talavera se fascinó tanto que le puso música a varios poemas de Amado Nervo. También uno más antiguo, Flor de Mayo, La elegida se nos fue, yo te quise, Flor de Mayo, tú lo sabes, pero Dios no lo quería. Le puso música a esas tres canciones. Sin embargo, mi favorita es Gratia plena. Yo no me sé tantos poemas como quisiera, pero Gratia plena sí, porque le puso música a Mario Talavera. Todo en ella encantaba, todo en ella traía. Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. También influyó en
Digo, en boleros tan famosos como La Gloria Eres Tú, El Día que Me Quieras, el tango de Carlos Gardel con una letra de Alfredo Lepera, es un homenaje a Nervo, porque parte del poema de Nervo, que se llama igual, El Día que Me Quieras, y lo modifica para hacer un tango. Y también hay un bolero en México con ese mismo título. Entonces, esta relación es infinita, como los compositores, sabiéndolo o no, tenían que ver con él. Entonces, la manera de componer canciones románticas en México, toda la idea del amor no correspondido, del despecho, de la amante inaccesible, todas estas cuestiones tienen mucho que ver con la construcción de ideales románticos que dejó la poesía modernista y en especial Amado Nervo. Y entonces compositores como Juan Gabriel probablemente no están muy conscientes de que siguen en esta estela, pero de una manera muy directa pasan de lo que fue la poesía de Nervo a la canción de Agustín Lara y a su propia obra. Quizá José Emilio Pacheco fue otro de los grandes reivindicadores de la cultura del porfiriato, porque en su antología del modernismo nos dice que finalmente lo que creó esa cultura de finales del XIX y del principio del XX fue un circuito literario, el primer circuito literario internacional. Quiere decir que estaba Lugones, Amado Nervo, poetas de todo el continente, Rubén Darío naturalmente, que se dieron a conocer en Europa. Y eso nos hace falta reivindicarlo, es decir, darnos cuenta que Amado Nervo quizá fue no el primero, pero sí de los primeros grandes escritores mexicanos en ser conocidos y en influir la literatura europea. Hoy se nos olvida eso. Nervo fue entrando desde finales del XX y ya en este siglo a Internet. Entonces hay obra suya, la poesía, la crónica, la narrativa que se lee bastante, en distintos soportes. Descarga Cultura tiene varias grabaciones, se hizo una aplicación para iPad en 2012. Aquí desarrollamos la página Amado Nervo, Lecturas de una obra en el tiempo. Y algo que sorprende mucho en relación con su poesía es que es el tercer poeta más escuchado en YouTube. Bueno, yo creo que fue víctima de varias generaciones que lo vieron de manera injusta a Amado Nervo. Él murió en la cumbre de la fama y, por ejemplo, yo creo que a Carlos Monsiváis una de las cosas que más le interesaban era la muerte de Amado Nervo, era el fenómeno social que fue un entierro multitudinario, un velorio que duró 6 meses, como decía Bernardo Ortiz de Montellano, un cortejo que no vio ni rey ni emperador y mucho menos un poeta en la historia de la humanidad. Yo creo que eso fue Amado Nervo, el primer fenómeno de masas y quizá el único fenómeno de masas poético. Insistiría es que Nervo también tiene una serie de poemas que hoy podemos leer en soledad, que podemos disfrutar porque está especulando con su propia condición de poeta y de hombre solo, ¿sí? Efectivamente está el Nervo que tiende a la estridencia sentimental, pero el poeta que sabe también tocar fibras que son las nuestras cuando estamos en los momentos de crisis. Entenderlo significa comprender a alguien que transformó la sensibilidad mexicana a través de su poesía, pero que también se interesó en muchos órdenes de lo cultural, que reivindicó a Sor Juana Inés de la Cruz, que incursionó en la ciencia ficción, que hizo poemas muy transgresores, como un poema que se llama Andrógino, en donde habla de un hombre que está entre lo masculino y lo femenino, y dice esto es un crimen nuevo. Yo creo que desde el punto de vista del personaje, es un sujeto fascinante que conectó con la sensibilidad popular en su tiempo, pero que tiene tantas facetas que muchas de ellas aún están por descubrirse. Todo en ella encantaba, todo en ella traía, su mirada, su gesto, su sonrisa,
ansia de su boca fluía. Era llena de gracia, como el Ave María. ¿Quién la vio? No la pudo ya jamás olvidar. Así llegamos al final de este programa especial dedicado a la memoria de Amado Nervo con motivo de los 150 años de su natalicio, un poeta que así rubricó su destino. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida nada te debo, vida estamos en paz. Muchas gracias, muy buenas noches.